Amigos, muy buenas noches. Estamos con ustedes nuevamente en su programa Diálogos, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. El día de hoy tenemos un programa dedicado a un tema que por primera vez lo vamos a tocar, vinculado a la deglaciación o desglaciación y sus impactos en la región de Puno. Es tema que vamos a tratar, vamos a ver cómo afecta la desglaciación. Bueno, primero saber qué es la desglaciación y cómo afecta a nuestra región, al país. Es un fenómeno producto del cambio climático que está afectando pues, a todos los nevados en general del planeta, ¿no? Entonces, en el Perú el impacto es mucho más grave, ¿no? Estamos entre los países con mayor impacto en desglaciación. Pero bueno, de eso vamos a conversar. Los dos bloques vamos a dedicar a conversar de este importante tema. Así que inmediatamente le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, es el ingeniero Claudio Ramos del CENAMI, con quien vamos a charlar de este tema de la desglaciación. Ingeniero Ramos, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de poder abordar este tema de importancia, no solamente regional ni nacional, sino de interés mundial. Claro, en realidad ese es el asunto, ¿no? Porque al final este problema de la desglaciación es global, ¿no? No solamente es que sucede en el Perú o en América Latina, sino es global. Pero quizás comencemos, ingeniero, una cosa más pedagógica, introductoria para nuestro público. ¿En qué consiste esto de la desglaciación? ¿Cuál es el origen de este problema? A ver, podemos empezar con algo anecdótico que yo lo he vivido cuando tenía mis 7 años. Nosotros subíamos de Sicuani aquí a Puno, veníamos, y cuando pasábamos el Abra de Vilcanota, ahí el nudo de Vilcanota que se conoce, ¿no? Es un Abra, era un nevado pues digamos blanquecino, ¿no? El nudo, lo que conocemos de Vilcanota, ¿no? Que está en la raya, y mi papá me decía, ese nevado que estás viendo es un nevado permanente, me dice. ¿Y qué es un nevado permanente? Que siempre va a estar, nunca va a ir. Y claro, que la nieve es perpetua, ¿no? Perpetua, ¿no? Perpetua, exactamente. Pero hoy, si vemos el mes de noviembre, era triste, dramático, donde ya no había ese nevado permanente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido lo que conocemos, el cambio climático. Ha sido uno de los factores que ha contribuido a que ese nevado no exista. Esta semana está, porque estos días está ahí nevada, ¿no? En la parte alta, pero ya es temporal. Entonces, ese es el proceso de desglaciación, ¿no? De que antes había nevados, hoy día ya no hay. Entonces, pero es un asunto no solamente que ocurre aquí en Puno, en la raya, sino a nivel mundial. De otra manera explicando, podemos decir también, por ejemplo, lo que escribe uno de nuestros grandes escritores que tenemos aquí en Puno, Luis Gallegos, ¿no? Por ejemplo, él en su novelita escribe y dice, pues, yo cuando era niño, cuando tenía 7 años, yo me levantaba en Ilave y veía, desde Ilave se veía el Huencasi con nevados, ¿no? Y ahora que cuando escribe él la novela dice, ya no hay el nevado. Entonces ha habido un cambio climático y lo que sí hay que explicar es que en este último periodo es donde se ha acelerado ese proceso de cambio, ¿no? Entonces se va perdiendo los nevados. Este cambio climático se produce porque hay una elevación de la temperatura del planeta, ¿no es cierto? Claro. Eso es la pregunta sería, ¿por qué se ha dado la desglaciación? Digamos, por el incremento de la temperatura, que es por el efecto invernadero. Entonces, el efecto invernadero tiene muchas causas, ¿no es cierto? La contaminación, las chimeneas, ¿no? Entonces, una industria contaminante que bota el CO2, que el metano, ¿no? Toda una serie de factores que han hecho de que generemos el efecto invernadero y también otro, ¿no? La capa de ozono, entonces que ha afectado. Entonces hay una serie de elementos que han contribuido a que el clima ya no sea como antes. Lo que los productores, por ejemplo, dicen en el campo, de que antes había, digamos, el tiempo, la distribución de la precipitación era bien bonita, ¿no? Desde septiembre a octubre. Hoy día no, es brusco el cambio. Entonces todo eso se va explicando que ya no haya ese comportamiento de las precipitaciones como antes. Entonces hay un proceso donde hay menos, digamos, precipitación y si es que hay son intensas también. Entonces todo eso debemos entender. O en todo caso la pregunta es, ¿cuánto de todo, digamos, el cambio de las precipitaciones, la modificación de la temperatura, digamos, conocemos o estamos informados?
Entonces, podemos decir, hace 20, empecemos con la sequía del 92. En la sequía del 92, podemos decir que sí, había sequía, todo eso, ¿no? O podrían decir nuestros abuelos que ha habido también. Pero en este último periodo, gracias a los estudios que hace el Instituto Geofísico del Perú, sabemos que la modificación de la temperatura, la capa de ozono o el efecto invernadero se explica, digamos, también por la influencia de las modificaciones de la temperatura superficial del mar. Entonces, hoy día sabemos y podemos explicar y debemos estar informados cómo va ese comportamiento, ¿no? Y este fenómeno, hemos visto un poco el origen, ¿no? El origen de la desglaciación. Es importante también saber por qué es importante que haya nevados, ¿no? Porque uno puede decir, una persona, digamos, desinformada puede decir, bueno, pues que haya o no haya nieve en este pico, en los picos que tenemos en el país, puede o no afectar la vida de las personas, pero en realidad, al parecer, es importante que haya nieve en los picos, en los montes, ¿no? Es altamente importante y fundamental, y quizás en el Perú es la razón de nuestra existencia, y principalmente para las poblaciones que viven en la vertiente occidental, ¿no? Entonces, es la reserva, es el almacén natural de agua que tenemos para proyectos de riego, para, digamos, lo que es agua potable, ¿no? Imagínense nomás, por ejemplo, en Lima, con 10 millones de habitantes, que viene de los nevados, ¿no? Ese almacén de agua no solamente es de la lluvia, sino que es el almacén que hay que cuidarlo. ¿Y qué pasaría si esto, y qué está ocurriendo, cada vez hay menos, digamos, reservas de nevados? O en la Cordillera Blanca, ¿no? Todo esto. Igual, en Puno mismo, ¿no? Antes teníamos, por ejemplo, si volvemos nomás al río Zapatilla, o río Ilpa, que son pequeños ríos, hoy día ya son riachuelos, entonces ya no tenemos el agua ni siquiera para, ni pensar para regar, ya ni siquiera para abrevar al ganado. Entonces, en ese sentido, tiene una importancia, podemos decir, desde el punto de vista social, para, digamos, proveer agua potable a las poblaciones, y desde el punto de vista económico, como reserva de agua para desarrollar proyectos de riego o irrigaciones. Y esa es la preocupación, ¿no? O sea, estamos ante un asunto vital, crucial, ¿no? Es clave. Pero desgraciadamente no tiene mucha, como usted mencionaba, mucha información, mucha prensa, porque es un fenómeno que ocurre, digamos, no es muy visible para la población, ¿no? No es que le llame la atención inmediatamente. Quizás no es visible, pero en el medio urbano, porque en el medio rural sí es preocupante. Por ejemplo, en los meses de, podemos decir desde septiembre, octubre, noviembre, ya existen problemas en la ganadería de la región, ¿no? En Azángaro, Ayaviri, en la zona sur, donde los productores no tienen el agua para poder alcanzar a su ganado. Entonces, aquí, por ejemplo, es un punto importante, ¿no? Por ejemplo, un vacuno en promedio necesita 40 litros de agua por día, ¿no? Una oveja necesita 10 litros por día, y una llamita, una alpaca, 2 litros por día. Entonces, si es 40 litros, ya hay productores que a veces tienen que trasladar en camioneta, en cilindros, porque yo les pregunto, les digo, ¿cómo estás haciendo para poder alcanzar el agua? Tengo que en la camioneta ir al río a traer agua. Entonces, ese es el asunto, que no estamos informados de la realidad que vienen pasando los productores en la región. O también, por ejemplo, el anteaño pasado hemos estado por Ñuñoa, a propósito del Día de la Alpaca, y ahí conversando con los productores, le digo, ¿cómo va el agua? ¿No? Entonces él decía, hace 10, 20 años, con el balde íbamos al manantial y sacábamos agua. Hoy día, ese pozo ya está en 4 o 5 metros. Igual es en las pampas de Pucará, digamos, ¿no? Los pozos están a 10, 15, 20 metros. En la zona de Ilave, los pozos antes estaban a 3 metros, ahora están 5, 7 metros. Ese es el cambio climático, que toda esa reserva de agua que había en los nevados, y hay cada vez menos. Y como hay menos, entonces todo lo que es las aguas, la napa freática, las aguas del sol, va disminuyendo y va bajando. Pero este problema no solamente es en Puno. Si nosotros vamos a Ica, antes Ica, por ejemplo, teníamos la siembra o los cultivos en las pozas. Juntaban los agricultores y ahí lo almacenaban agua, y con esa solamente empozamiento del agua
podían producir, digamos, sus productos, en este caso el camote, podían producir, digamos, la yuca, ¿no? Los productos que tiene la zona, incluso regaban sus frutales. Hoy día, como se ha metido la agroindustria, una agricultura de exportación, han sacado el agua y vienen depredando, de tal manera que esos pozos, o para sacar el agua está a 20, 30, 40 metros. Entonces, ¿quién controla todo esto? Ese es el problema ahí, cuando hablamos de los beneficios económicos, estos recursos deben estar orientados a la población, ¿no es cierto? Beneficiar, entonces, en este caso, por ejemplo, la seguridad alimentaria. Pero esto no ha ocurrido y entonces, sobre pretexto de la inversión, de la agroexportación, se viene depredando también este recurso en la costa, ¿no? Bueno, y eso que usted menciona hace pensar un poco en la responsabilidad que deben tener las autoridades, ¿no? Porque claro, las autoridades, en primer lugar, creo que el primer punto es de que en general desconocen estos temas de impacto, digamos, global, y por otro lado, pues no hay la decisión política de tomar medidas de prevención. ¿Cómo evalúa usted este espacio de las autoridades, ¿no? ¿Qué hacen, qué no hacen, qué deberían hacer? A ver, eso es importante. Tenemos en Puno, por ejemplo, el comité, hay, digamos, instancias. Por ejemplo, tenemos el COER, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, tenemos INDECI, tenemos el sector agrario que tiene una instancia de coordinación que le llama el Comité de Gestión Regional Agraria. Ahí lo que hay que es, digamos, alcanzarles y advertirles de que se tienen que tomar las acciones de prevención, que no es otra cosa elaborar los planes, ¿no? Los planes de adaptación frente a eventos extremos. Entonces, y entre todas estas cosas, por ejemplo, en Puno tenemos, por ejemplo, escasez de lluvias, hay déficit hídrico. Pero si nosotros no tomamos las acciones de previsión para reservar los recursos hídricos, entonces va a haber problemas mucho más en Puno, ni siquiera para poder abrigar ganado. Entonces, sí existe ahí estrategias. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, deberíamos de hacer un masivo programa de forestación con especies nativas. Entonces, hacer lo que se llama la agroforestería, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, o la silvoforestería. Silvoforestería, ¿qué estamos hablando? Que en las partes altas, hacer forestación articulado a, digamos, al desarrollo o al manejo de pastos naturales. Y en la zona baja podemos hacer lo que es la agroforestería, desarrollar la forestación vinculado a la agricultura. Entonces, y con especies nativas. Entonces, y eso genera microclima. Aquí hay una observación de parte de los productores que dicen que si nosotros hacemos forestación, tenemos problemas con el incremento de la población de aves que van a depredar el cultivo de quinoa. Que es una verdad, pero debemos saber que en la naturaleza el ecosistema se equilibra en un momento. Es verdad que va a incrementarse la población de aves, pero así como se incrementa la población de aves, también se va a incrementar la población de los depredadores, ¿no? O sea, en este caso los cernicas, los águilas. Entonces el ecosistema se regula. Entonces eso es lo que, ahora, eso no se va a regular de la noche a la mañana. Así como bruscamente hemos incrementado la producción, el área de producción de quinoa, igualmente pues se ha incrementado bruscamente la población de las aves que comen la quinoa. Pero en todo caso, y lo que es más lento son los depredadores que no han desarrollado. Entonces, eso es cuestión de trabajarla, y eso, por ejemplo. Ahora, otra cuestión también es que hay que trabajar en lo que me parece que es un buen programa que están trabajando esto, y que debería ejecutarse, lo que es la cosecha de agua, pero es una práctica ancestral. En la parte ancestral, ¿qué se hacía? Es la construcción de las cotañas, ¿no? Las cotañas o las cochas, ¿no? Entonces, es eso lo que hay que trabajar. Entonces, y hay incluso infraestructura prehispánica que no lo hemos sabido valorar, no se ha reconocido, como por ejemplo en la zona de Mo y como también en la zona de Yunguyo, por lo que es Ollaraya, había infraestructura hidráulica. Lo que pasa es que no lo hemos tomado en cuenta. Entonces, igualmente, aquí en Puno, por ejemplo, no hemos sabido preservar, por ejemplo, lo que es toda esta infraestructura de lo que tenemos, por ejemplo, el río Norma Ilpa. Se ha hecho ¿cómo se puede decir? Defensa ribereña, pero esa defensa ribereña tiene sus limitaciones, como también el río Coata, como también el río Ilave, porque conversando con los productores, el curso de los ríos no es un solo cauce, es bifurcado, que cuando hay este incremento de descarga de los ríos o cuando hay más lluvia, entonces fluyen por diferentes, se bifurcan en diferentes ramales, y por eso que en las pampas de Ilpa, lo que podemos encontrar en la zona también aquí en la zona sur,
podemos encontrar los cameleones, no lo hemos trabajado. Por ejemplo, en lo que es en la zona de Nicasio, ¿no? En zona tenemos las cochas, que hasta ahora no lo estamos recuperando, no estamos manejándolo. Entonces, esos ciclos no lo estamos conociendo, porque quizás también eso es verdad, que en la formación universitaria mucho se ha trabajado con la Revolución Verde, o se ha creído que la tecnología externa es todo, pero no es así. Entonces debemos apelar al conocimiento de la sabiduría ancestral, que tenemos amplio conocimiento, lo que es biodiversidad, es infraestructura productiva como andenes, cameleones, forestación con especies nativas. Entonces hay una serie de conocimientos, incluso la percepción del tiempo, ¿no? Cómo va a ser la campaña agrícola. Entonces hay un conocimiento amplio que debería de retomarse y que debe ser sujeto, por supuesto, de investigación para darle el correspondiente sustento técnico, ¿no? Claro, y que las autoridades deben tomar en consideración, ¿no? Así es. En este conjunto de alternativas que usted ha mencionado, claro, las autoridades deben tomar, digamos, valor a estos conocimientos ancestrales. Y esa última parte también de la investigación que mencionaba. Ante este fenómeno de la desglaciación y los impactos que estamos viendo que trae, que ya hemos visto un poco las responsabilidades de las autoridades que deben tener, pero también sería interesante conocer en términos de población, ¿qué es importante que la población conozca, sepa, tome conciencia para que estas cosas también sea, digamos, una especie de opinión pública que enfrente pues a las autoridades? ¿Qué debe conocer la población para digamos, sobre esos problemas climáticos, para saber, digamos, elegir incluso autoridades, ¿no? Porque a veces puede estar eligiendo autoridades que les interesan muy poco esos temas de impacto del cambio climático y todo lo referido a ello, ¿no? A ver, ¿qué es importante que la población conozca? Yo creo que hay yo diría varios frentes. Por ejemplo, en el sector de educación, lo que tienen que conocer los educandos y los docentes es conocer lo que es el cambio climático, cómo está afectando en las condiciones del altiplano. Y existen, digamos, formas y maneras de poder trabajar. Entonces, ahí a un docente, a un educando, si le enseñamos de que ya no es el clima, lo que le explicaba al inicio, mi anécdota, si le explicamos, por ejemplo, o los profesores, hay una relación de los padres de familia con los profesores y alumnos, y explicamos de la importancia de conocer el cambio climático para tomar estrategias de prevención y saber que en el futuro va a haber menos agua, ¿no? Menos agua, más calor. Entonces, y el comportamiento va a ser variado. Eso en educación deben estar informados. En la parte de salud, ¿no? En la parte de salud, si por ejemplo hay un cambio brusco de temperatura, va a haber enfermedades, digamos, respiratorias, ¿no? Entonces se tienen que tomar las precauciones del caso. Y en la parte alta, por ejemplo, articular educación con salud para poder utilizar los recursos que disponemos. Por ejemplo, ¿cómo es que posible que, por ejemplo, en crucero los docentes o los alumnos puedan utilizar buzos, digamos, de polistel, cuando de ahí debía utilizarse de lana o mucho mejor de alpaca, que son, digamos, térmicos? Entonces, eso es lo que se debe hacer. O sea, para cada sector hay que orientar. En el aspecto productivo, por ejemplo, si yo sé que el cambio climático ha variado, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las instituciones, los técnicos de las instituciones? Los técnicos de las instituciones deben explicar de que digamos, la ocurrencia de lluvias ya no va a ser en los mismos días o a la misma fecha que se lleva a cabo, sino que se ha modificado. Se ha modificado y de tal manera que se ha postergado, y de tal manera que hoy día, por ejemplo, estos días recién están sembrando, por ejemplo, la avena en Ayaviri. Entonces, por ejemplo, ya estamos ya 8 de enero, supuestamente ha debido terminar la campaña agrícola, pero no ha ocurrido. La quinoa también ya se pasó de septiembre a octubre, la papa también de octubre a noviembre, la cebada, digamos, de noviembre a diciembre. Entonces, se ha modificado todo eso, y tomen nota, señores oyentes, de que así como se han trazado las lluvias, igualmente se van a ir pronto las lluvias. Entonces, tenemos menos periodo de lluvias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una buena pregunta que he hecho. Tenemos que apelar a nuestra biodiversidad, y siempre cuando vamos a eventos les pregunto qué cosa es o por qué es importante la biodiversidad, porque ahí encontramos diferentes tipos de semillas que van a prosperar en años lluviosos, semillas que van a prosperar en años secanos, semillas que van a prosperar en años normal, y lo más importante es que existen variedades precoces
que no lo estamos trabajando, no estamos haciendo investigación, porque cada vez tenemos menos lluvia, menos agua. Entonces, ¿qué es lo que hay que apelar? Hacer trabajo de investigación para identificar esas variedades precoces que en la zona aymara quechua le llaman como chaucha. Entonces tenemos que hacer eso, porque tenemos que pensar en garantizar la seguridad alimentaria, porque si no va a ser trágico y muy triste que no tengamos la producción, y a los productores tenemos que alcanzar y tenemos que hacerlos fortalecer. Por eso existe una serie de acciones que sí debe hacerse, y cuando se converse con los productores, que son los que llevan las actividades productivas, sí, pues ellos saben y dicen, es lo que hay que hacer. En la parte pecuaria, a ver, preguntémonos, a cualquier productor que usted le pregunta, ¿tenemos agua para abastecer al ganado todo el año? En los meses de septiembre, octubre, noviembre, se padece, sufre el ganado. Pero no solamente está sufriendo aquí, es dramático, señores oyentes, que en Australia, por ejemplo, zonas donde había, eran prósperas para la crianza de vacunos y de ovinos, hoy día son desiertos donde tienen que llevar granos para garantizar la alimentación de ese ganado. Y no esperemos eso, no esperemos eso. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Dediquémonos a la producción de camelios, que necesitan menos agua, se adaptan al ecosistema, no son exigentes a la alimentación. Entonces, tenemos que estar pensando en fortalecer nuestra ganadería, lo que llamamos los camelios sudamericanos. Muy bien, en realidad es interesante los puntos de vista, las recomendaciones que ha dado este ingeniero. Creo que hay un largo camino por promocionar, por tomar conciencia, por sensibilizar a la población y principalmente a nuestras autoridades, ¿no? Porque al final puede haber una población con conciencia, con información, pero si las autoridades no dan la talla, digamos, en implementar estas medidas, muy poco se puede avanzar. Bien, ha sido corto el tiempo, pero hemos hablado de cosas importantes. Un mensaje final al respecto de este fenómeno de la desglaciación y los impactos que trae a la región, un mensaje que podría dar, ingeniero. A ver, lo mejor que podemos es estar informados de lo que ocurre. Por ejemplo, el Sename anda diariamente alcanzando información por radios, por emisoras. Y segundo, también convoquemos a las organizaciones a que asuman su rol protagónico. Junto con ellos sí podemos hacer, y los técnicos tenemos el deber de ser servidores públicos. Ese sería el mensaje, ¿no? Así es. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Claudio Ramos. Hemos conversado en este primer bloque que lo estamos dedicando exclusivamente a tocar el tema de la desglaciación y sus impactos en la región. Y bueno, ha sido la participación del ingeniero. Luego de la pausa vamos a conversar con David Alaníbar, especialista en el tema de biodiversidad, y vamos a más orientado hacia el campo biológico, al campo ecológico, sobre este problema de desglaciación y sus impactos. Hacemos un comercial y estamos conversando de desglaciación y sus impactos en la región de Puno. Bien, nuevamente con ustedes y dando algunas indicaciones, ¿verdad? El productor en el mismo momento en que estamos entrando al aire. Pero bueno, seguimos conversando de la desglaciación y sus impactos en la región de Puno. Esta vez conversamos con el biólogo David Alaníbar, especialista en el tema de biodiversidad, para seguir dándole la conversa al tema de la desglaciación. Este hecho de que la masa glaciar, los nevados se están reduciendo, se supone que ha habido podemos hablar de un proceso en el tiempo, ¿no? Un antes y un ahora, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, se supone debe haber algunos registros, estudios de cómo estuvimos en cuanto a esta masa de hielo y cómo estamos ahora? Claro, Elan, nosotros tenemos que un poco ver el contexto de qué son los glaciares, ¿no? Y los glaciares son masas de agua sólida que están a temperaturas por debajo de 0 grados y estas masas principalmente en Sudamérica se presentan en la cordillera de los Andes. Y la cordillera de los Andes que viene desde el sur de Chile y Argentina hasta Venezuela. En este ámbito el 70% de los glaciares mundiales que están en zonas tropicales se encontraban en el Perú.
por la condición orográfica o de geomorfológica que tenemos, que montañas que están pasando sobre los 6.000 a 6.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces esto ha hecho de que la condición de glaciares en el Perú sean pues bastante, ¿no? Estos glaciares, por ejemplo, las tenemos principalmente en los nevados, en la cordillera, Cordillera Blanca, en Ancash, que están la mayor cantidad de nevados concentrados, y luego vamos bajando hacia el sur. Y en el sur tenemos entre Cusco, Arequipa, Puno, que son los glaciares que tienen cierta cantidad de perpetuidad. Entonces, en estos años hemos tenido alrededor de 1.035 kilómetros cuadrados de glaciares. Más de 1.000 kilómetros cuadrados de glaciares en el Perú. En el año 1962, la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, ONER, que en ese momento ha hecho todo un estudio, entonces ha determinado esa cantidad de glaciares. Al año 2016, hemos perdido entre el 45 al 60% de estos glaciares. Entonces, en el Perú solamente tenemos alrededor de 530 kilómetros cuadrados de glaciares. O sea, date cuenta de la magnitud de glaciares que hemos perdido en nuestro territorio nacional. En un lapso de, digamos, 50 años. En un lapso de 50 años. La proyección de temperaturas por los próximos 100 años es que por lo menos al ritmo como vamos a incrementar entre 8 grados a nivel mundial. El compromiso de los países es que no pase de 1.5 grados centígrados. O sea, ese es el compromiso que se viene dando a nivel de la vigilancia climática que se tiene, sobre todo con los países desarrollados. Entonces, más o menos, la idea es que no pase del 1.5 grados centígrados, que va a permitirnos mantener a nivel de las Antártidas, del Ártico, de la elevación de temperatura. Entonces eso nos permitiría tener, y más o menos que no sea tan drástico los cambios, tanto en el Ártico como en el Antártico, pero tampoco en los glaciares que están en las zonas tropicales como en el Perú. Tú sabes que el Perú es el tercer país, ¿no?, más vulnerable al cambio climático. Y esto va relacionado a que nosotros tenemos elevaciones altas de montañas, que son con pendientes muy pronunciadas, con altas precipitaciones no sólidas y de temperaturas en el cual las aguas se bajan rápidamente. Entonces estamos sujetos a grandes incidencias de huaicos, deslizamientos, ausencia de agua, falta de agua en todos los ámbitos, digamos, de los ecosistemas que tenemos. Nada más mira que el 70% de las aguas que bajan hacia el Océano Pacífico provienen de los glaciares que están en toda la cordillera de los Andes. Pero eso es, digamos, siguiendo un poco la tendencia que tú dices, es por lo pronto. Claro. Porque si, digamos, la tendencia negativa digamos, se concretaría, cada vez vamos a tener menos glaciares, ¿no? Exacto. Y date cuenta que si vienen de los glaciares y se van al Pacífico, la población, la mayor densidad poblacional en el Perú está en la costa. Sí, pues. Y la mayor producción en el Perú está en la costa. Entonces, date cuenta, si nosotros tenemos una proyección nada más en 20 años, date cuenta lo catastrófico en la economía nacional del ritmo cómo vamos respecto de la deglaciación. Porque estamos peleándonos Puno, Arequipa, Quehua, por la cantidad de agua que queremos represar o no represar, si nos corresponde o no nos corresponde, pero no estamos viendo en forma conjunta, tanto las regiones como el gobierno central, los gobiernos regionales, de ver cómo planeamos una estrategia común, de ver el almacenamiento y el aprovechamiento racional de los recursos hídricos que provienen de los glaciares en este caso. O sea, no estamos planeando. Estamos saltándonos un poco, pero viendo la solución es esta creación de reservorios, digamos, obras hidráulicas para almacenar el agua. Exacto. Por eso que cuando hablamos nosotros de desarrollo, tenemos que plantear claramente que en el proceso de desarrollo tiene que entrar una variable. ¿Cuál es esa variable? Cambio climático. Y dentro de los procesos de almacenamiento de recursos hídricos, el cambio climático y la variación de los glaciares es importante. Es importante, o sea, los gobiernos regionales no tenemos que ir viendo solamente el aspecto económico, sino el aspecto ambiental y el aspecto ecológico de los ecosistemas que nosotros tenemos. Porque tú puedes hacer una obra hidráulica importante para riego y producción, y de pronto no has visto que el glaciar está desapareciendo. Esa infraestructura
importante que tienes en 10 años va a ser un elefante blanco. ¿Y cuánto es la inversión? En el costo del valor actual neto y la tasa de interés de retorno que se habla en los proyectos de SNIP. De pronto estamos trabajando a pérdida. Y eso sin contar, digamos, en ese momento me pongo a pensar, y eso sin contar la importancia de que el recurso hídrico tiene para la actividad extractiva. Es que el recurso hídrico es tan importante en la economía de todos los países, en la economía mundial. Pero el recurso hídrico quizás es la línea donde nosotros no le estamos dando un énfasis respecto de cómo vamos a ir revirtiendo todo este proceso, digamos, de la ausencia, en este caso, de los recursos hídricos. Los glaciares son tan importantes que en un proceso de retroceso y desaparición, hasta Brasil, que en algún momento pensaba que no le va a afectar en nada este proceso de glaciación, se ha dado cuenta que sí. Por ejemplo, en el marco de vigilancia de glaciares, en Sudamérica, Brasil decía, yo no tengo glaciares, no tengo que ver nada. Pero, señor, el Amazonas nace en la cordillera de los Andes. Y la cordillera de los Andes es donde inician todos los ríos amazónicos. Entonces, Brasil tiene una parte importante de su economía relacionada a los glaciares porque son la tendencia digamos, de la escorrentía de los ríos hacia los ríos amazónicos. Entonces, todos los países de Sudamérica relacionados al tema de glaciación tienen importancia en relación al tema de los glaciares, ¿no es cierto? Claro. En realidad estamos hablando de impactos fuertes que puede traer esta desglaciación, ¿no? En el campo, en el terreno económico, en el terreno productivo, ¿no? O sea, esos impactos fuertes implican también una decisión política para enfrentar y prevenir todos estos impactos, ¿no? Tengo la impresión de que se hace poco. Se hace poco porque cuando nosotros identificamos al agua, lo identificamos al agua como lago, ¿no es cierto? Y como ríos y como mar. Sí, pues. Pero no identificamos y no tenemos la conciencia de identificar todavía el agua como glaciar. O sea, el glaciar es un importante reservorio de agua que permite y te da varias, digamos, beneficios ambientales. Primero, el clima. O sea, el glaciar te regula la temperatura. En segundo lugar, el glaciar es importante, ¿por qué? Porque te suministra agua. Es como el corazón. O sea, el corazón del Ande, el corazón de Sudamérica, es el glaciar. Porque te va suministrando agua a medida de que se llena de agua, ¿no es cierto?, en las temperaturas, en el momento en que hay precipitaciones altas, y luego cuando ya no hay precipitaciones, se calienta el glaciar y te empieza a soltar el agua. Es como el sístole y el diástole de nuestro corazón, lo que ocurre con los glaciares en Sudamérica. Entonces, por esa condición que tiene de estar en ámbitos alejados y en ámbitos en la cual de repente estamos acostumbrados a usar el agua solamente cuando es líquida, entonces no le damos una importancia al agua que está en estado sólido. Entonces, por eso no se definen políticas. Se ha creado una institución en el Perú ya que está viendo todo este proceso de investigación científica respecto de la glaciación en el Perú, a través del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, que van viendo y van regulando y van impulsando las investigaciones científicas que nos va a permitir determinar en qué situaciones estamos y cuál es la proyección a futuro de que en el ritmo actual desaparezcan estos glaciares. Y lo más importante, lo que tú has dicho, qué políticas aplicamos desde los sectores para poder impulsar, digamos, un alto en el retroceso, o por lo menos minimizar el retroceso que se viene dando en los glaciares, porque son varios. Por ejemplo, el hecho de que se haya incrementado toda la actividad de minería en los ámbitos cercanos a los glaciares, el polvillo, micropolvillo, o las partículas, o las micropartículas, o las trazas de partículas que finalmente cuando se elevan a la atmósfera, por aspectos de viento, van a las nieves, a los glaciares, y se ubican en la parte basal de los glaciares. Entonces, ¿de qué color son estas micropartículas? De color negro. Entonces, cuando están en la parte basal, se van acumulando de color negro, y lo negro acumula mayor cantidad de temperaturas. Entonces, ¿qué hace esto? Hace de que se acelere el proceso de descongelamiento de la parte basal de los glaciares, ¿no?
El otro aspecto es... Este factor es interesante, ¿no? O sea, es de la actividad extractiva, digamos, el polvillo que emana, digamos, va a esa parte del, digamos, de la base, ¿no? Exacto. ¿no? Del glaciar. Ahora, la cantidad, por ejemplo, de las quemas que se vienen dando en la Amazonía y tanto en la costa y en algunos sitios, las quemas, que son las partículas partículas de materia orgánica que se elevan, también por el proceso mismo de viento, van hacia la zona basal también. Se pegan al glaciar. ¿No? El incremento del parque automotor en las partes más altas digamos, de las minas, de las ciudades, todo eso, también son partículas de dióxido de carbono que también van hacia la parte basal de los glaciares. Entonces, esto está produciendo también un proceso acelerado de la deglaciación, de que se derritan la parte basal de los... O sea, si nosotros vamos a la Yincapa, nos vamos a Corani, nos vamos a la Nanea, y claramente vamos a ver que en la parte basal es de color negro. Entonces, el color negro es la mayor acumulación de energía calorífica. En la parte blanca rebota la energía calorífica. Refleja, ¿no? En el otro se acumula. Entonces ahí se producen los procesos de glaciación, los procesos de derretimiento en este caso, los glaciares o los nevados. Entonces, estos factores tienen que ser factores de investigación. Las universidades, en Puno tenemos universidades. Tenemos 2 universidades, la Ingeniería Ambiental que está en Juliaca, en Puno tenemos la Facultad de Biología, Ecología, Ingeniería de Minas, Geología, o sea, que nos permiten y deben permitirnos ver qué está pasando y a través de un aspecto, digamos, de planificación, ver cómo revertimos, por lo menos desde la parte humana, para ver en lo futuro cómo minimizamos o reducimos los impactos en los ámbitos de glaciación. Bien, ¿no? En realidad es un panorama bueno, un poco sombrío, ¿no? Y que implica, digamos, una fuerte componente de decisión política de las autoridades para ver el problema tal como lo planteas. Es un problema complejo, ¿no? Que articula varios componentes, varios factores. Pero vamos a seguir conversando, vamos a hacer una pausa comercial y seguimos conversando de este tema que hemos dedicado para el día de hoy, de desglaciación y sus impactos en la región de Puno. Que bueno, no solamente se trata de la región de Puno, en realidad es un fenómeno mundial, un fenómeno latinoamericano, que para las futuras generaciones debemos ahora tomar decisiones. Hacemos una pausa comercial y seguimos hablando de desglaciación. Bien, y seguimos con ustedes conversando un poco, tratando de entrar al tema, porque realmente necesitaríamos mucho más tiempo que el tiempo televisivo para seguir charlando sobre la desglaciación y sus impactos, que no solamente son en la región de Puno, como ya habíamos dicho, sino a nivel nacional y latinoamericano. Un poco regresando al aspecto más del compromiso, porque como conversábamos anteriormente con Claudio Ramos, él hablaba de que en realidad se tiene que trabajar en varios frentes, ¿no? O sea, no solamente es las autoridades, ¿no?, que cumplan su rol, sino también en el terreno, digamos, más social, más formativo de la población, porque la población tiene que tomar conciencia de este fenómeno, de este problema, ¿no? ¿Cómo enfocas tú esa parte más de la educación o la formación, la toma de conciencia de la población? Porque son temas que si a uno no le afectan directamente, no les da importancia, ¿no? Es una característica a veces del mismo ser humano, ¿no? Si no le afecta directamente, no lo ve directamente, no le da el debido valor. Pero eso es un asunto más complejo, que tiene unas causas más indirectas. ¿Cómo ves esta parte de la educación, de la toma de conciencia de la población? Mira, yo siempre parto en el marco de ir identificando, digamos, los actores dentro de lo que es en este tema de lo que es glaciación, ¿no? O sea, el factor educación es importante, pero es importante no solamente en una fase, digamos, vamos a decir, del colegio o la universidad. Formal, digamos, ¿no? Claro, sino que yo creo que el proceso de concientización de la población debe partir desde el nivel de iniciación actitudinal, o sea, el jardín de infancia. O sea, los niños tienen que aprender la importancia del agua y en todos sus estadios, incluidos los glaciares.
la importancia que tiene el glaciar para los diversos aspectos, digamos, del cuidado del agua. Y de ahí ir viendo cómo el aspecto de educación va hasta la formación de capacidades. Recuerda que la formación de capacidades en el Perú no estamos complementando con el nivel superior, porque las capacidades no parten solamente de decir, bueno, o sea que las universidades, la UNI o la Universidad del Altiplano, que formen gente, no, sino que ver que esas capacidades tengan una relación con, en este caso, los glaciares, y que estas capacidades estén dentro de los procesos de gestión pública, gestión empresarial. ¿Por qué gestión pública? A ver, vamos a ver. ¿Cuánta gente, estamos en un proceso de cambio de gestión, cuánta gente o cuánta capacidad local o cuánta capacidad nacional están ingresando, digamos, en este nuevo proceso de autoridades que están recibiendo los cargos? ¿Y cuántos de estas capacidades están orientados a que, por ejemplo, la planificación relacionada al tema de desarrollo, están viendo el tema de glaciares, el tema del agua? Debe ser cero, ¿no? 0%. O sea, hagamos una evaluación, entendiendo que los glaciares y el agua va a ser importante, y es importante en la economía del desarrollo de una región y de un país. Entonces, la idea no es que hoy tú eres gerente general o tú eres el gerente de desarrollo o de infraestructura, eres el más importante. ¿Por qué? Porque es el que maneja la plata, ¿ves?, para hacer las obras de desarrollo. Oye, no es eso. O sea, tú tienes que ir viendo la importancia de una gerencia relacionada, digamos, a la proyección de futuro. O sea, si yo estoy invirtiendo una cantidad de 10 millones de soles, pues en 5 o en 6 años tengo que retornar esa inversión. ¿Y esa inversión cómo lo voy a retornar? En producción, en desarrollo, en beneficio de la gente. Entonces, eso no lo estamos viendo desde ese punto de vista, que solamente es carreteras, es canchas deportivas. El corto plazo, digamos. El corto plazo y el desarrollo más de infraestructura física, y no la proyección del desarrollo. O sea, muchos de los países desarrollados en desierto tienen esa noción de proyección relacionada al agua, o sea, la proyección relacionada al agua, productivo. Pero nosotros teniendo tanta agua, no lo vemos de esta manera, porque finalmente tú tienes el río y el río fluye sin hacer nada. Pero arriba, donde está el corazón, donde está almacenado el agua, ¿qué proyecciones tienes? Entonces, por ahí tenemos que ir viendo las capacidades. Por ejemplo, alguien decía, hoy hay que recuperar los bofedales. Hay que ir implementando la reforestación con plantas nativas. O sea, hemos tenido queñuales en grandes cantidades, se han perdido. Pero gracias a que tenemos gas, ya no usamos mucho queñuales para el carbón, o para las pollerías, o para las panaderías, o para la gente que ahora consume gas. Entonces, los queñuales se están recuperando. Pero hay que darle una ayudadita. ¿Desde dónde? Desde las facultades que están relacionadas al tema ambiental, desde la Universidad del Altiplano, las universidades privadas, la Universidad Nacional de Juliaca, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Ecología, Biología. O sea, desde ese punto de vista, ¿cómo proyectamos a minimizar estos impactos que se están teniendo sobre los glaciares? Y el aspecto social, quema de pastizales, quema de bosques, reducción de áreas boscosas en la Amazonía puneña, en la Amazonía peruana. O sea, los frentes que tenemos que ir atacando para que finalmente podamos ir minimizando todo el impacto que estamos teniendo relacionado al recurso agua, y dentro del recurso agua, al recurso de los glaciares. Este tipo de gestión más global, más holística, de la cual carecemos, nuestros políticos carecen de esa visión global, integral del desarrollo, es urgente, tal como los datos que presenta tanto el ingeniero Claudio Ramos como tú, David, es urgente que hagamos un cambio, ¿no?, de mirada, de enfoque, de perspectiva, porque tal como la tendencia que tú mencionabas, en realidad la situación va a ser cada vez más grave, ¿no? Claro, porque en el país tenemos siempre la idea de que como siempre tenemos grandes glaciares, bueno, pues siempre hay agua, pues, ¿no? Claro, yo creo a diferencia de otros países, como tú muy bien sabes,
que a países pues, que realmente han tenido muchas dificultades con el recurso hídrico y han hecho una toma de conciencia mucho más fuerte, ¿no? Claro, nosotros siempre hemos tenido todos los recursos, ¿no? Y perderlos o desperdiciarlos no ha sido, digamos, bueno, nos ha dado casi por igual, ¿no? Entonces, pero no es así. O sea, realmente el recurso hídrico, el recurso agua, los glaciares que cada vez se están perdiendo, va a afectar la vida económica, productiva, social, fuertemente. Claro, yo pienso que es urgentísimo, ¿ya? Porque, mira, en los estudios que se han hecho desde el MINAM, desde el Instituto de Glaciología del Perú, dice que hasta el 2015 todos los nevados por debajo de los 5.000 metros cuadrados iban a desaparecer. Ya no iban a ser nevados. Ya no son nevados. O sea, montañas 2015. O sea, si vemos ahorita, ya no son nevados. Y a partir del 2015, en las próximas décadas, todos los nevados por encima de las altitudes sobre los 5.500 metros van a empezar su proceso de derretimiento. Estamos en ese proceso. Entonces, date cuenta cuán urgentísimo es desde todos los frentes, social, ambiental, económico, tenemos que ir atacando esta problemática. No queremos ser, decir, quizás en 20 años, porque eso es la proyección, o mejor dicho, en 50 años, que eso es la proyección, de que estemos como Venezuela. Venezuela está casi mirando la desaparición de su último glaciar, que es el Humboldt, que hace 20 años atrás tenía 10 kilómetros cuadrados de extensión, ahora tiene 0.10 kilómetros cuadrados. O sea, los venezolanos ven su nevado Humboldt, su último nevado, viéndolo desaparecer. Es casi como un proceso de extinción que tiene que ponerle una velita para que el día que nos anuncien la desaparición del último nevado venezolano. O sea, en el Perú, que hemos tenido el 70%, más o menos 113.000 kilómetros cuadrados de glaciares, que hemos reducido casi entre el 40 al 55%, pues tenemos que actuar urgentemente. Entonces, para estos frentes se necesita trabajar el Estado, los particulares, la empresa y la población en su conjunto a través de una conciencia masiva que debemos tener. ¿Por qué? Porque esto va a afectar a varios aspectos. Estamos luchando para reducir la anemia. Y la anemia va ligado a todo un factor de alimentación y de qué tipo de alimentación tenemos que dar a nuestros niños para que finalmente tengamos una población adecuada con una alta capacidad de raciocinio. Señor, eso va acompañado con el tema productivo y el tema agua. ¿Quién podría imaginar, ¿no? O sea, la desglaciación está relacionada con la anemia. Exactamente. Entonces, ahí, para que veas más o menos la orientación de que no es solamente aquel que estudia glaciología o aquel que estudia ecología, medio ambiente, equilibrio. No, va ligado desde el aspecto de salud, ambiental, alimentación, educativo. Entonces, esos aspectos tienen que estar centrados, por ejemplo, en las políticas del gobierno central, del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Entonces tenemos que ir buscando eso, no es solamente, como te decía en un momento, no es aspecto solamente de insertar plata para obras de infraestructura y eso lo vemos como desarrollo, no, sino va ligado al tema de asegurar la producción, que finalmente va a contribuir al proceso incluso de alimentación y la salud de nuestra población y la economía del desarrollo que debemos tener en el futuro, ¿no? Así es. Bueno, en realidad el tema lo hemos tratado, bueno, yo me he quedado más consternado luego de esta sesión de conversar con Claudio, como contigo, David, del gran desafío que implica el tema medioambiental, el tema de la desglaciación, ¿no? No nos vamos, creo, a cansar de expresar la importancia que tiene esta toma de conciencia de la población y, bueno, y hacerle incidencia pues con las autoridades también, ¿no? Porque las autoridades son un factor clave de toma de conciencia para tomar decisiones, ¿no? Tus palabras finales, David, con respecto a este tema que no solamente es el tema particular de la desglaciación, ¿no? Hay todo un complejo de situaciones, es holístico el problema, no es un solo punto, ¿no? Sí, yo las palabras finales es de que es cierto el efecto
climatológico, en este caso lo que se denomina cambio climático, que es el proceso de incremento de la temperatura. Entonces tenemos que empezar a cambiar por nosotros mismos. Si bien es cierto, las normatividades, la ley, más en este marco, digamos, de desequilibrio político que tenemos en el país, quizás la tendencia todavía no está a priorizar normatividad y leyes que van ligados, digamos, al uso de algunos factores que producen cambio climático, sino más va ligado al tema político, de corrupción, por decir. Esa es la prioridad. Pero sin embargo, como personas, ¿no? Ha salido la normatividad, hay un decreto supremo para poder ir reduciendo los plásticos de un solo uso, cañitas, plásticos o los poliestirenos, que son los tecnopor. Se nos viene la fiesta de la Candelaria y grandes toneladas de poliestireno o platos descartables que vamos a tener. Pero creo que empecemos a cambiar a los conjuntos folclóricos. Señor, ¿quieres bailar en mi conjunto? Muy bien. Aparte de la cuota para tu vestimenta, pues vas a poner una cuota para comprar los platos que no son de un solo uso. De tal forma que en 5 o 10 años tenemos que reducir el uso de plástico que genera los gases de efecto invernadero que te destruyen la capa de ozono y contribuyen al incremento de las temperaturas, y que esos incrementos de temperaturas te permiten la reducción de los glaciares en nuestro país. Eso lo podemos hacer nosotros. Pero por la invitación que nos haces, nosotros en cualquier momento estamos para venir a explicar a la gente. Creo que los medios de comunicación, así como este medio de comunicación que representa a la Universidad Nacional del Altiplano, que es uno de los medios de comunicación más serios que tenemos en nuestra región, permite a nosotros los técnicos, la gente que estamos trabajando en ciencia, podamos explicar a la gente para que vaya tomando conciencia. Creo que es un buen aporte que hace, en este caso, Televisión Universitaria respecto de qué es lo que viene pasando, y creo que este tipo de programas contribuye a la educación y al conocimiento de nuestra población aquí en la ciudad de Puno. Muy bien, muchas gracias David. Y bueno, sí, el programa de nosotros de IDECA, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, se preocupa por este importante tema. Es nuestra primera vez que hemos tocado el tema de desglaciación, ¿no? El equipo de producción. Creo que debemos seguirlo tocando y enfatizando. Muchas gracias, David, por tu participación, y creo que en realidad no va a ser la primera vez, ¿no? Gracias. Bien, de esta manera llegamos al punto final de la edición del día de hoy, y recordar simplemente que el día de mañana a las 9:30 en Radio Pachamama vamos a tocar el mismo tema de desglaciación, para seguir tocándolo ya más a un público más de audiencia más radiofónica, ¿no? Más hacia el interior de la región. Así es que mañana a las 9:30 en Radio Pachamama. De esa manera llegamos al punto final de la edición del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, por su audiencia, y nos vemos la próxima semana con Diálogos. Hasta entonces.